Vamos a comenzar con la mesa redonda sobre fondos Next Generation, una oportunidad para Andalucía. Permítanme comenzar dando las gracias a la Consejería de Igualdad por su invitación a compartir esta mesa con tan ilustres ponentes, porque, bueno, entiendo que estamos en una época en la que la demanda de servicios sociales y de innovación en esta materia, pues es una oportunidad, probablemente, no sé si es una falacia de proximidad temporal, pero yo tengo la impresión de que es una oportunidad como nunca ha existido en el tiempo anteriormente. Quiero decir que vivimos tal cantidad de colapsos, ¿verdad?, de marejadillas que terminan por convertirse en tsunamis, capaces de hacer tambalear las estructuras del Estado más poderoso, que entiendo que hay una demanda y también una oportunidad para este tipo de servicios sociales que a lo mejor ha existido antes, en intensidad y en frecuencia, pero a mí me parece que en este momento es especialmente significativo. Lo que quiero decir es que la globalización nos ha dado un montón de oportunidades para el progreso y para mejorar, ¿verdad?, pero también nos ha traído desigualdad, nos ha traído problemas políticos y sociales que a veces afectan a la libertad y a la dignidad de los individuos y sobre todo nos ha hecho mucho más vulnerables a los shocks, a las perturbaciones que vienen de fuera, ¿no? Y estas perturbaciones son a veces aparentemente insignificantes o infravaloradas y terminan por cimbrearnos todas nuestras estructuras. Una de ellas, pues, ha sido la pandemia, el coronavirus, de la que ahora hemos de recuperarnos y para ello contamos, pues, con una ayuda importante que son los fondos Next Generation, procedentes de Europa, que en principio se han concebido para, pues eso, para recuperarnos, para volver, como diría Blas Infante, a ser lo que fuimos, a regresar a donde estábamos. Aunque nosotros hemos interpretado esto, pues como aquí decimos en el título, como una extraordinaria oportunidad para situarnos en la frontera del progreso, de lo digital, de la sostenibilidad social y ambiental. Y esto está muy bien, nadie puede poner pegas a que intentemos avanzar en esta dirección y con esta ambición. El problema es que seamos capaces y además podamos hacerlo tal y como pretendemos. Lo que quiero decir es que no es lo mismo recuperarse que transformarse. Lo que pretendemos es utilizar esta enormemente potente herramienta que se nos ha facilitado para recuperarnos, para hacer mucho más, para transformarnos. Dudo que nuestro gobierno y cualquier otro gobierno tenga la suficiente lucidez y capacidad como para poder conseguir un objetivo tan ambicioso, transformarnos por sí solo, es decir, sin abrir un amplio debate social para avanzar en esta dirección, hacia la transformación, no hacia lo que volver donde estábamos, sino hacia lo que nos gustaría ser. Si no hay un amplio debate social en el que las instituciones que han de canalizar la participación de la sociedad civil, estoy pensando en universidades, en entidades sociales, estoy pensando en trabajadores, en empresas, por supuesto también en partidos políticos, corporaciones locales y comunidades autónomas, todos aquellos que han de estar en el consenso, sin que todos estos no participen. Transformar una sociedad con la ambición que se ha planteado alguna vez, pues la aplicación de estos fondos Next Generation va mucho más allá que la discusión sobre cómo se reparten los fondos y qué variables hay que tener en cuenta. Esto es mucho más ambicioso. Y por ello me siento especialmente satisfecho, yo diría que orgulloso, de compartir la mesa con estos ilustres personajes que ahora os voy a presentar, por haber sido invitado a moderar esta mesa y por además estar en un recinto como este, un recinto universitario donde entiendo que este debate social pues adquiere la dimensión adecuada. Voy a presentar en primer lugar a José Ignacio Castillo, que es buen amigo, además de secretario general de Economía, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, donde se doctoró y estuvo 2 licenciaturas en Economía y en Administración de Empresas. Ha sido también vicedecano de la Facultad de Económicas de Sevilla,
y era coordinador del programa de doctorado en esa universidad. No les voy a hacer relación de sus publicaciones en revistas de la máxima calidad, porque entonces agotaríamos el tiempo que tenemos para la intervención. Su tema de presentación va a ser la importancia de los Next Generation para la recuperación económica de Andalucía, y con él les dejo la palabra, que en principio intentaremos ajustarlo en torno a unos 15 minutos, si es posible. Perfecto, yo te aviso. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a los anfitriones, ¿no? Es un placer estar aquí en la Universidad de Málaga, ¿no? Como bien ha dicho el profesor Aurioles, vengo de la Universidad de Sevilla, somos universidades con más lazos de los que parece, ¿no? Con proyectos comunes, múltiples, con grupos de investigación que estamos trabajando juntos, y yo creo que para nuestras dos instituciones pues el camino debe seguir siendo ese, ¿no? Tenemos retos también muy parecidos, debemos de seguir un modelo de mayor internacionalización, de mayor transferencia del conocimiento, y bueno, pues un buen ejemplo de éxito a nivel regional lo tenemos en la querida Universidad de Granada, ¿no? Bueno, pues aparte de a los anfitriones, a los organizadores, ¿no? Siempre es un placer pues acudir a la llamada de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ¿no? Habréis visto que no somos la guinda, ¿no? Hacienda no somos la guinda que al final decora la tarta, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Tenemos una consejera con unos discursos donde combina perfectamente la empatía necesaria, la preocupación, pero donde frecuente referencias a gestión, a maximizar el retorno social y económico de los recursos públicos que se utilizan en tan noble y necesaria tarea como son las políticas sociales, ¿no? Y con eso quizás la primera idea de reflexión que me gustaría hablar, ¿vale? Entendamos, ¿no? Ya lo decía John Stuart Mill, el gran filósofo del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, cuando nos venía a decir que quizás sí, las normas de la producción, los criterios con los que se debe de regir la producción son diferentes que los criterios de la distribución de la renta, de la distribución de esa producción. ¿De acuerdo? Son criterios diferentes, pero eso no significa que deban de vivir en mundos antagónicos, separados y no comunicados, porque corremos el riesgo de obtener menos producción, es decir, que la tarta, que es lo que producimos y al final tenemos que distribuir entre todos para dar respuesta a estas políticas sociales, pero también tenemos entre ellas la sanidad, la educación, todo eso que llamamos el estado del bienestar. Nuestro sistema bismarckiano de pensiones es un sistema prácticamente generoso. Antes hablábamos con el secretario general de Hacienda. Necesitamos, por tanto, que la tarta sea lo más grande posible para que al final, en esa distribución, pues podamos tener ese estado del bienestar que todos deseamos. Y los Next Generation van de eso. Van de hagamos una tarta grande y distribuyámosla mejor, porque si no difícilmente vamos a mantener los niveles de bienestar de Europa en el largo plazo. Esa sería esa idea fundamental de los Next Generation. Fijaros cómo están desrelacionados unos y otros. Quizás cuál fue el último gran avance que habría en políticas sociales en este país. Si hiciéramos una encuesta en la calle, pues ¿cuál fue el último gran derecho que conseguimos los españoles? Por lo mejor nos harían referencia a todas las políticas de dependencia. ¿En qué año se aprueba eso? Año 2006. En el año 2006, la tarta de la economía española es su punto máximo. Teníamos el 105% de la renta media de Europa. 5 puntos por encima de la media de Europa. 5 puntos. Desgraciadamente, poco más de 15 años después, hemos perdido 20 puntos. 20 puntos. Si entonces teníamos el 105, hoy tenemos el 85. Somos el país de Europa que más renta ha perdido y de forma más rápida, más de 1 punto por año. Luego los debates no pueden separarse. Tenemos que seguir pensando en que todo lo que hagamos por contribuir a que esa tarta sea lo más grande posible, también será porque la calidad, porque las prestaciones de esas políticas sociales también lo sean. Y con eso entro ya en el Next Generation, ¿no? ¿Dónde lo enmarcamos? ¿Dónde lo enmarcamos? Bueno, pues va dentro de la estrategia europea de la COVID, como todos sabemos. En esa estrategia hay otros muchos elementos y van desde el aprovisionamiento de las vacunas a la política laxa del Banco Central Europeo. Dentro
de esas estrategias, la política más importante es sin duda el plan de recuperación para Europa. Dentro de ese plan, como antes nos han explicado, van por dos lados. Un refuerzo del marco financiero plurianual, el 21-27, y por otro ya unos instrumentos ad hoc desarrollados por la importancia de la crisis que se desarrolla con la pandemia. En total estamos hablando, quitando un par de partidas que no deberíamos de contarlas, la que utilizamos para mejorar la burocracia europea o la que utilizamos para colaborar con países de fuera de Europa, en total estamos hablando de 1,8 billones, con B, de euros, billones españoles, millones de millones, que hay que gastar en esta década. Antes hablaba nuestro anterior ponente de las dificultades burocráticas. Fue fino, decía, los problemas de absorción de fondos. No va a ser tanto la cantidad como las posibilidades reales que tengamos en una única década, hasta el 26 con los Next Generation, hasta final de la década con el marco financiero plurianual, para absorber esa cantidad de dinero. ¿Es mucho o poco? ¿No? Hace poco me invitaron en Hacienda para un seminario parecido y me dio por hacer cálculos. Porque 1,8 billones son de esos números que nos llegan a la cabeza y no somos capaces de procesar por la amplitud de la cantidad. Para compararlo, me dio por buscar con cuál sería el plan de recuperación que todos tenemos en nuestra mente, que nos enseñaron de pequeñitos. El plan Marshall, ¿os acordáis? Curiosamente, ese se llamaba también Plan Europeo de Recuperación. Fijaros la similitud, Plan Europeo de Recuperación, Plan de Recuperación para Europa, casi el mismo nombre. Un plan que dio lugar hasta a películas, nos acordamos del bienvenido Mr. Marshall, que entró en el imaginario, ¿no?, común ya también de los europeos como referencia de plan de recuperación. Si comparáramos con aquel plan, actualizáramos las cantidades de dólares que se invirtieron entonces para bueno, pues quitar el efecto de la inflación, convirtiéramos esos dólares en euros, estaríamos hablando de 15 planes Marshall. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. 15 veces. Es verdad, alguno podría decirme, bueno, José Ignacio, estás haciendo trampa. El plan Marshall era 4 años, este es 10. En el plan Marshall eran 18 territorios, 17 países, en este somos 27. Vale, corrijamos esas dos cosas, por tiempo y por extensión. Estaríamos hablando que para una administración, para un país de la Unión Europea, esto supone un esfuerzo de medio de 4 veces al año lo que supuso el plan Marshall. Pero además, no mantenerlo durante 4 años ese esfuerzo burocrático, sino durante 10. Pero es que tampoco me vale esa comparación, porque España vamos a recibir bastantes más fondos que un país medio, por nuestro tamaño, pero también por los criterios de reparto. Ahora, si me da tiempo, entramos brevemente en ellos. ¿Estaríamos hablando entonces de cuánto? Entre 6 y 7 veces el esfuerzo de gestión de fondos que acometió un país entonces. Y con una dificultad adicional, entonces se podía gastar mucho más en infraestructura, que ahora es una cantidad prácticamente residual. Entonces, para sumarnos a ese plan de recuperación donde están incluidos los Next Generation, son 750.000, perdón, sí, lo he dicho bien, ¿no? 750.000 millones de euros, de los cuales les corresponde pues, a España un poco menos de 140, de los cuales unos 69.500 son subvenciones que no hay que devolver. Bueno, pues para sumarnos a esto, lo primero que nos pidió Europa es que hiciéramos un plan. Dígame usted en qué se va a gastar ese dinero. Y fijaros el nombre del plan, es lo que antes hablaba el profesor Auriole. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Recuperación por qué? No hay que olvidar que España en el año 2020 es la economía que más ha caído de todas las desarrolladas del mundo, y diríamos casi todas las en desarrollo. Por eso hemos seguido perdiendo puntos con Europa, porque el resto de países europeos han caído menos, cerca del 11%, el 10,8%, del cual solo nos hemos recuperado poco más de un 5% el año pasado. Luego, este año, para que eran las previsiones que vienen dentro del plan, las previsiones económicas las pueden ustedes descargarse, el plan de recuperación del Gobierno central, y verán, como decía, que a mediados de este año íbamos a recuperar esos niveles
previos a la pandemia de renta, de riqueza, y que a final de año estaríamos por encima, significativamente ya un poquito por encima. Solo para recuperar, no para estar por encima, deberíamos de crecer este año más del 7% para acercarnos al último trimestre, al crecimiento, al nivel de Producto Interior Bruto del último trimestre del 19, 7,3%. Para ese impulso era para que necesitamos la parte de recuperación, pero también es un plan de transformación. Hay que transformar nuestra economía en torno a 4 ejes, según el plan del Gobierno. Esos 4 ejes después tienen 10 políticas palancas y en total estamos hablando de 400 hitos y reformas que, según el Gobierno, vamos a tener que hacer en estos 6 años, 21-26. Fijaros, en el plan original, el que manda el Gobierno a Bruselas, eran más de 1000 hitos. Más de 1000 hitos los que mandó el Gobierno. Hemos rebajado a cerca de 400 porque Bruselas nos dice, oiga, concéntrense ustedes en hacer bien unas cuantas cosas. Concéntrense ustedes. No es fácil, son muchos los economistas, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Ricardo Hausmann, que dice, oiga, si usted se quiere desarrollar y transformar su sociedad, concéntrese en unas pocas grandes reformas, ¿no? Es coautor de Dani Rodríguez, ¿no? Tú que hacías antes referencia a la globalización, ¿no? Y cómo se está poniendo ahora en tela de juicio. Pero aquí con ese optimismo antropológico que muchas veces ha caracterizado nuestra gestión política económica, veíamos brotes verdes antes que nadie y ya vimos lo que duró la crisis, pues más de 1000 hitos. No es el único exceso de optimismo del plan, no es el único. Fijaros, de todos los países de la Unión Europea, España es el que en el plan que manda Bruselas decide que concentra sus inversiones en mayor medida en los 3 primeros años, 21-23. Dirá, bueno, el optimismo está bien, pero es que se van ustedes ahora a la página de la Unión Europea y verán que de todos los países de la Unión Europea somos el que peor está ejecutando los fondos 14-20. Un 43%. Mientras que la media de Europa es un 63%, 20 puntos por encima. 14-20, estamos ya en el 22, 43%. 43% ejecutado, 14-20. Nuestros vecinos los portugueses tienen 35 puntos más de ejecución que nosotros, 78. Y decimos, no pasa nada, vamos a ser los que mejor ejecutemos los fondos. Todos sabemos que la ejecución del 2021 pues no ha tenido nada que ver con las previsiones que nos puso el Gobierno. Pues dentro de ese esquema de eje, ¿dónde estarían las políticas sociales? Yo creo que lo sabemos ya todos, ¿no? Es el eje tercero, el de cohesión social y territorial. Dentro de ese eje, de las 10 palancas que hay, la que nos corresponde es la octava, que es la nueva economía de los cuidados, donde de esos 30 componentes a los que antes hacía referencia, hay 2, sobre todo el primero, el 22, más estrechamente relacionado con la mejora de las políticas sociales. Ahí es donde nos encontraríamos. Pero vamos a tener hasta nuestro propio PERTE. Es verdad que, salvo que haya salido esta mañana, llevo la mañana aquí, pues todavía no ha salido, pero está anunciado que va a ser de los próximos, si no el próximo PERTE que convoque el Gobierno. Fijaros, esta feria tiene mucho que ver con los PERTEs, porque para presentarse a un PERTE necesitas tamaño, necesitas alianzas, necesitas que las empresas del sector y del tercer sector en concreto, las cooperativas, los grupos de investigación, sean capaces de crear propuestas atractivas, amplias y competitivas. Bueno, qué mejor sitio que este también para hacer networking y encontrar a esos partners a esos socios con los que acudir a esas convocatorias, ¿no? Y con eso ya pues voy terminando, Como decía entonces, de los fondos que esperamos, efectos a corto plazo que nos ayuden a recuperarnos. Es verdad que esto era lo menos importante de los fondos. Los fondos iban más por transformación, iban más por uno de estos vocablos que se ha puesto de moda durante la crisis, la resiliencia, que al fin y al cabo es tener un suelo. No podemos volver a ser los que más caigamos cada vez que hay una crisis económica. Nos pasó en la financiera, nos ha vuelto a pasar con la COVID. Y estamos en las puertas de otra.
Resiliencia a un mundo que cada vez es más difícil de predecir. Que cada vez es más difícil. Antes comentaba medio en broma, imaginaros que hubiera contratado la Academia de las Artes de la Cinematografía de Los Ángeles para calcular la probabilidad de que en mitad de la gala ayer se levante uno de los invitados, le pegue al presentador y encima le insulte. La probabilidad, diría ahí, prácticamente cero, porque se hacen bromas constantemente y nunca se ha levantado nadie, nunca ha gritado nadie. Pero hay que estar preparado incluso para eso. Y los americanos lo estaban. La gala no se retransmite allí en directo, se retransmite con unos segundos diferidos. Los americanos no llegaron a escuchar los insultos y el incidente fue un poco más light. Esos insultos son los que dieron la imagen de que no estaba preparado. Bueno, el que vio la gala pudo decir, bueno, pues a lo mejor ha sido pues algún tipo de actuación. Hay que estar preparado, ¿no? Ahora, fijaros, que quien se ha puesto el filósofo de moda en esto es Nassim Taleb. Nassim Taleb y su teoría de los cisnes negros, seguro que la habéis escuchado. Pero en el fondo se resume en algo muy sencillo. Nuestros modelos, nuestra capacidad de mirar hacia el futuro, está subestimando la probabilidad de que pasen eventos no deseados muy significativos. Y lo hemos vuelto a ver, ¿no? Antes hablábamos también de cómo ha cambiado esto, ¿no? Con la invasión de Ucrania. Los días previos, desde la Secretaría General de Economía, leíamos las probabilidades de escenario. La probabilidad de guerra total era prácticamente despreciable. Nadie abogaba por eso. Y es el escenario que ahora tenemos que ejecutar los fondos Next Generation. Y termino con ello, ¿por qué? No por hacer una referencia a Ucrania. Porque el escenario que nos puede llevar la guerra de Ucrania es un escenario endiablado, estanflación. Estanflación. Esta va a ser la palabra que posiblemente escuchemos más en los próximos meses. Si la economía empieza a frenarse, si la guerra se alarga. Si no se alarga, pues habrá sido solo una mala premonición. Esta inflación significa poco crecimiento e inflación. Los economistas sabemos que las políticas fiscales expansivas, como es el Next Generation, en esta inflación pueden tener efectos no deseados, porque aumentan la espiral inflacionista. Luego, hasta eso se complica. Y con eso ya sí que termino. Y bueno, quedamos a disposición al final. Muchas gracias, Ignacio. Ha sacado el fantasma a relucir, ya veremos cómo resolvemos el tema, pero muy interesante y muy sugerente todo lo que has dicho. Vamos a dar paso ahora a la intervención de Ignacio Méndez Cortegano, secretario general de Hacienda. Gaditano, se licenció en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y en Derecho por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y posee el máster en Dirección Pública de la Escuela de Organización Industrial y el Instituto de Estudios Fiscales, y además es inspector de Hacienda del Estado, interventor y auditor del Estado, y ha ocupado puestos de gran responsabilidad, diferentes puestos de gran responsabilidad, siempre que yo sepa en la administración tributaria. Su presentación plantea la tramitación de los fondos Next Generation. Cuando quieras, Ignacio. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por invitarme a este congreso y por poderles comentar cuestiones más concretas de gestión sobre los fondos Next Generation. Lo primero que tengo que decir es un tema conceptual que es importante porque la gestión de los distintos fondos que hay en marcha, de los que se han mencionado aquí bastantes, difiere enormemente unos de otros. El mecanismo Next Generation, la financiación global de la Unión Europea, los 750.000 millones de euros, es el paquete, digamos, de apoyo COVID. A eso se une, como ha comentado el secretario general de Economía, el marco financiero plurianual 21-27, que hace el total de 1,8 billones. Pero yo voy específicamente a hablar del mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el que, los fondos que van a
a llegar al área de políticas sociales por la palanca octava que se ha comentado y que tienen una gestión muy específica. Porque el mecanismo de recuperación y resiliencia es una parte del Next Generation. El Next Generation tiene otra parte importante, que es el REACT-EU, que a Andalucía se le han asignado 1.881 millones, pero esos son fondos estructurales adicionales. Eso es un dinero adicional del marco 1420. Y, por tanto, el dinero que ha llegado para gastarlo en FEDER o en Fondo Social Europeo, con los mismos criterios que teníamos del marco 1420. También hay otros fondos adicionales, el Fondo de Transición Justa, que también llegan a Andalucía, pero afecta solamente a 3 provincias, que son las que han tenido que cerrar centrales de carbón por la transición o transición verde, y otra serie de fondos adicionales. Por consiguiente, dentro del Next Generation me centro en el marco de recuperación y resiliencia, donde la Unión Europea, digamos, la cifra total son 672.500 millones y también, como se ha mencionado, a España se le asignan 140.000 millones, de los cuales 69.500 son subvenciones y el resto, pues otros en torno a 70.000 préstamos. Aquí debo mencionar, y de cara también pensando fundamentalmente a las empresas, que desde la Consejería de Hacienda estamos insistiendo ante el Ministerio de Hacienda, porque ustedes apenas habrán oído hablar de esos 70.000 millones de préstamos. Todo el mundo está centrado en los 69.500 de ayudas y subvenciones. Pero es que la Unión Europea ha puesto a nuestra disposición otros 70.000 millones que la Unión Europea va a devolver en el año 2058. Porque todo esto, lo más extraordinario de este mecanismo es que por primera vez en la historia esta deuda se mutualiza. Eso es algo que nosotros hemos defendido siempre, pero que a los países del norte de Europa les ha costado muchísimo esfuerzo asumir. Estos 750.000 millones adicionales se financian mediante emisión de bonos por parte de la Unión Europea, ¿de acuerdo? El resto, el marco, es por el presupuesto, digamos, normal de la Unión Europea. Pues, como decía, nosotros estamos insistiendo enormemente porque, y aquí digamos que hay un sector empresarial, los préstamos ICO que se concedieron en la pandemia empiezan a vencer ahora. Y hay muchas empresas, quizás no tanto en este sector, pero seguro que también, que estaban levantando cabeza y que con la crisis que se está planteando, con la subida de costes, con los efectos de la guerra, pues realmente están volviendo a tener problemas. Nosotros lo que hemos planteado al Ministerio es que no debería estudiarse la opción de usar también esos fondos para la refinanciación de los préstamos ICO y no, digamos, centrarnos solo en las ayudas o en las subvenciones, en estos 69.500 millones. ¿Cómo funciona el MRR? Bueno, funciona de una forma realmente compleja. Al principio, cuando se empezó a hablar de este mecanismo, la información que teníamos y lo que llegó a todo el mundo era que era un mecanismo más sencillo, más flexible que los fondos europeos tradicionales, ¿no? Que se iba a basar en hitos y objetivos, que no había el concepto de elegibilidad, sobre el que luego me centraré. Pero la realidad es que cuando se han ido desarrollando las normas que lo regulan, que también mencionaré por las más básicas, la cosa no es exactamente así. Es decir, evidentemente no hay un problema de elegibilidad, no se trata de que el gasto sea elegible, se trata de que me dan un dinero para conseguir hitos y objetivos, pero el seguimiento, el nivel de control, los requisitos de lucha contra el fraude, la corrupción, el conflicto de interés, el no daño significativo al medio ambiente, el etiquetado verde, el etiquetado digital, es realmente complejo. Iba a decir otra palabra, pero voy a usar la de complejo. Desde la Secretaría General de Hacienda, de la Consejería de Hacienda y el resto de consejería, pero nosotros como órgano transversal estamos trabajando en multitud de acciones que hay que poner en marcha para que esto sea operativo. Pero, digamos, el Ministerio de Hacienda, que tiene el control y el seguimiento, pues vamos un poco lentos, ¿de acuerdo? El sistema informático todavía no está operativo, el COFI, que es un sistema informático nuevo, y por consiguiente esto todavía está costando que arranque, ¿de acuerdo? ¿Cómo se estructura el plan? Muy rápidamente, ¿no? Porque aquí tampoco les voy a marear con cifras, etcétera. Ya saben el tema de las políticas palanca, los componentes, los hitos y objetivos, que ahora mencionaré exactamente qué es una cosa y otra. Pero en grandes cifras hemos ido
el Gobierno de España, cuando ha presentado el plan, ha sido especialmente ambicioso en algunas partes, ¿no? La Unión Europea exige que de las inversiones del plan el 37% se destine o sea calificado como verde. En el caso del plan español hemos subido al 39,7%. Y la Unión Europea exige un mínimo de un 20% en digitalización y el plan español ha sido aún más ambicioso porque va al 28,9%. Son 211 medidas, de las cuales 109 son inversiones y 102 son reformas. Y quiero insistir en ese tema de las reformas, que yo creo que también mi antecesor y tocayo lo ha mencionado, ¿no? En los estudios que se hacen sobre el impacto del mecanismo de recuperación en la recuperación económica, el efecto de las inversiones es un efecto importante, pero el efecto de las reformas es muchísimo más importante. Es decir, si de verdad queremos conseguir una transformación económica y recuperar no solamente la renta perdida, sino recuperarla, nos tenemos que centrar, la Unión Europea y todos los estudios, en las reformas. Son más importantes y a más largo plazo que las inversiones, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque las inversiones son importantes, son transformadoras, pero no son transformadoras como las reformas, ¿de acuerdo? Y eso, nosotros tenemos una frase que utilizamos y es que esto no debe convertirse en un simple plan de inversión, sino que tienen que ser inversiones que realmente transformen la economía y nos permitan afrontar un futuro con una estructura que, como se ha dicho anteriormente también, haga que la economía española no caiga más que el resto de economías europeas cuando se produce un shock como los que se han producido, que han sido brutales, pero que ha habido economías que lo han resuelto de una forma más robusta y más solvente, ¿no? Como decía, esos ratios también son decisivos. En el tema sobre todo del etiquetado verde, pues es costoso, ¿no? Estamos hablando de casi llegar al 40%, pero en fin, esos son los objetivos que se han planteado, lo ha planteado el Gobierno de España y ahí las comunidades autónomas, digamos, no hemos tenido participación alguna. Eso también hay que dejarlo claro, en fin, no entiendan esto como una crítica, es que la cogobernanza se está planteando a la hora de ejecutar, pero no a la hora de diseñar, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, pues yo creo que en determinados sectores como este que nos ocupa, pues yo creo que eso es un error, ¿no? Por ejemplo, se habla del PERTE, el PERTE que está previsto. Bueno, yo espero que antes de diseñarlo y sacarlo se consulte a las comunidades autónomas, porque ha habido PERTEs como el aeroespacial del que no sabemos nada. Y Andalucía tiene una estrategia aeroespacial y es el segundo centro de producción aeroespacial de España después de Madrid. Y no se nos ha escuchado. Entonces, yo creo que es importante participar, ¿no?, a la hora de desarrollar ese tipo de instrumentos, como son los PERTEs, que son completamente... Los PERTEs se crearon por el Real Decreto Ley 36/2020 y es un instrumento que tiene que desarrollarse, ¿no? Tiene muchas aristas y muchos temas todavía dudosos. Bien, seguimiento y control, que me parece pues, un tema extremadamente importante. ¿Qué se exige de los órganos ejecutores? Los órganos ejecutores serán los ministerios y las consejerías de la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía ejecutará a nivel de sus proyectos, ¿de acuerdo? El proyecto lo determina el Ministerio, el subproyecto es el que se asigna a la comunidad autónoma y luego los subproyectos tienen actuaciones. Esto está absolutamente regulado, tanto en lo que se denomina el CID por sus siglas en inglés, que es el acuerdo, la decisión de la Comisión de ejecución material del plan, y de el OA, que es el acuerdo operativo. Esos dos documentos se han firmado, de hecho, el acuerdo operativo, el OA, España es el primer país que lo ha firmado, y eso está muy bien porque nos permite tener encima de la mesa todo el detalle de los hitos y objetivos que se nos van a exigir. Hito es algo cualitativo, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente desarrollo normativo, una ley, una orden, una modificación de una norma y los objetivos son cuantitativos, ¿de acuerdo? Y se marcan con un nivel, eso también quiero que desde el punto de vista también de la Administración y de las empresas se tenga claro. El margen de actuación de la comunidad autónoma, del ejecutor, es extremadamente pequeño, porque el hito y el objetivo se fija con un nivel de detalle en el acuerdo operativo extremadamente preciso,
¿De acuerdo? Aquí tenía un ejemplo, pero bueno, como vamos con un tiempo muy justo, sobre el tema de formación de profesionales sanitarios, ¿no? Es decir, te dicen el número de profesionales sanitarios que tienes que formar en una determinada materia, que en el caso de España son 90.000, te dicen eso a cuánto supone en horas, que son 3,6 millones de horas. Te dicen además los hitos intermedios, es decir, que a 31 de diciembre del 22 tenemos que tener formado a 60.000 profesionales y a 31 de diciembre del 23 a 90.000 y te dan el dinero. Y tienes que hacerlo con este dinero. ¿De acuerdo? Así funciona esto. Entonces, y con un nivel de detalle, como digo, extremadamente, en fin, muy, muy, muy detallado y muy preciso. Las cifras de Andalucía. ¿Qué importe vamos a recibir? Estimamos que vamos a recibir del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pues bien, hasta la fecha, mejor dicho, hasta 31 de diciembre del 21, hemos recibido 1.900 millones de euros en la anualidad 21 y en total, con las anualidades futuras, es decir, lo que nos han comunicado ya 22-23 en algunas conferencias sectoriales, 2.700 millones. ¿Vale? Pero nosotros estimamos que si se territorializa la cifra que el Gobierno ha dado y se aventura en las conferencias sectoriales, que es en torno al 54%, que serían 37.530 millones para las comunidades autónomas. Andalucía está recibiendo el 17,2%, aproximadamente su peso de población ajustada. Saben que la financiación autonómica va por un concepto que es población ajustada, no población de derecho, y Andalucía pierde algo en relación con su población de derecho para beneficiar, la palabra no es beneficiar, para compensar a lo que se llama la España despoblada, que percibe más que su población de derecho, pero en fin, digamos, el ajuste es de un punto, la población de derecho de Andalucía está en el 18,4%, creo recordar, y recibimos el 17,2%, pues recibiríamos 6.500 millones de euros. A mí, a pesar de ser el secretario general de Hacienda, a mí esta cifra me da pánico, porque a esto tengo que unirle los fondos 14-20 pendientes de ejecutar, más el marco 21-27. Y dirán, bueno, ¿cómo Hacienda se preocupa por tener demasiados recursos? Es que esto hay que gestionarlo. Esto es un reto de gestión brutal. El dato que ha dicho Ignacio sobre lo del Plan Marshall es una cosa realmente espectacular, ¿no? Porque eso es importantísimo, ¿no? El reto de gestión es extremadamente complicado. Nosotros, y también el reto que tenemos de presupuestación, porque esta cifra es una cifra que yo estimo. No la tengo concedida ni siquiera aproximadamente, porque va a depender de que cumpla. Es decir, la financiación que me va a llegar va a depender de que vaya cumpliendo los hitos y objetivos. Si no los cumplo, el dinero va a ir a otra comunidad que lo cumpla mejor. ¿De acuerdo? Aquí va a haber una competencia por la ejecución. Y lo que quería comentar, antes de que dejaré temas para luego preguntas y cuestiones que se planteen, ¿qué tiene que hacer un ente ejecutor de estos fondos? Pues tiene que hacer todo este montón de cosas que les voy a enumerar. En primer lugar, tiene que asegurar la fiabilidad y la consecución de los sitios y objetivos. Y aquí hago una mención importante. La Unión Europea nos calificó con nota máxima el plan de recuperación, salvo este punto, la cuantificación de los hitos y objetivos. Es decir, entendía que había dudas sobre los costes. Y ahora ya me dirán, ¿cómo duda sobre los costes? Imagínense, esto se ha hecho con costes del 18. Con costes del 18. Yo no sé lo que va a pasar, pero evidentemente ya en la siguiente reunión que haya del plan, evidentemente va a haber que cambiarlo todo. Es decir, no vamos a conseguir los objetivos marcados con los recursos que se han asignado. Costes del 18. Fijaros lo que ha pasado, ¿no? 2021 y lo que está pasando en el 22 de incrementos de coste. Entonces, ese punto es esencial. Y ahí uno al tema de la elegibilidad. El tema es, no es que sea elegible, esa duda que dice, ¿pero el IVA es elegible? No, esa pregunta está mal formulada. El IVA no es subvencionable si la empresa, por ejemplo, si es una subvención, se lo va a deducir, pero eso ya lo dice la ley de subvenciones, eso sigue siendo así. Pero el IVA será elegible en la medida elegible. Se cubrirá por el Ministerio en la medida en que sea un coste para la Administración. ¿De acuerdo?
Se van a cubrir los costes para cumplir los objetivos. Lo que habrá que hacer es evaluar los costes y habrá que evaluarlos permanentemente. Pero no es un tema de elegibilidad como los fondos estructurales. El segundo punto, detectar y corregir todo esto que les voy a enumerar. El fraude y la corrupción, para lo cual todos los órganos ejecutores, todos, es decir, la Junta de Andalucía y cada consejería, tiene que elaborar un plan de medidas antifraude. Estamos en ello, si esperamos llevarlo al Consejo de Gobierno en un par de semanas. El conflicto de interés, extremadamente importante, la doble financiación, el DNSH, el no daño significativo al medio ambiente, el etiquetado verde, el etiquetado digital y la consideración o no de ayuda de Estado. El tercer punto, asegurar la regularidad del gasto, es decir, que el gasto no sea excesivo. Una cosa es que no haya elegibilidad y otra cosa es que puedas incurrir en sobrecostes. Eso te lo van a mirar también, ¿vale? Garantizar una adecuada pista de auditoría para el control posterior. Nutrir el sistema de información, el COFI, y elaborar los informes de gestión, que son 3 tipos de informes. Un informe mensual, que sale automáticamente del sistema, un informe trimestral y un informe semestral que deberá firmar cada viceconsejero de cada consejería sobre la gestión del semestre. Por último, los niveles de control. Va a haber 3 niveles de control. El nivel de control 1, el nivel que se llama nivel 1, que es el control del órgano gestor, que tiene que poner en marcha todos esos elementos de seguimiento que le estoy comentando, incluida la comunicación. Ya hemos recibido cartas porque alguna convocatoria no había salido con el logo, y ya nos han mandado una comunicación. Oye, que si no está el logo no te lo cubrimos. O sea, por eso digo, esto gestionarlo no es fácil. El nivel 2, que es el control interno, pero de órgano independiente, es decir, la intervención general, que es la que se va a encargar, y el Servicio Nacional Antifraude. Y el nivel 3, que es el nivel de auditoría y control ex post, ¿de acuerdo? Por tanto, primero, estos fondos no son fondos que se van a gastar alegremente y con una flexibilidad absoluta, todo lo contrario, son fondos que va a haber que, porque el tema de la doble financiación es, como se pueden imaginar, extremadamente difícil de acreditar. La doble financiación se refiere no solo a fondos europeos, sino también a recursos propios de la comunidad autónoma. Por tanto, habrá que hacer un seguimiento estricto de que no se están cubriendo un mismo gasto con 2 fuentes financieras diferentes. Y bueno, con esto, digamos, hago esta primera intervención y ya pues, podemos luego ver preguntas concretas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que da pena cortar estas intervenciones, se quedan muy cortas, pero en fin, supongo que el debate posterior nos permitirá completar y satisfacer las inquietudes que nos queden. Voy a dar paso ahora a Daniel Salvatierra Mesa, quien conocéis todos perfectamente, es el secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, granadino, especialista en gestión de recursos sociosanitarios, se formó como arquitecto técnico en la Universidad de Granada, aunque previamente ya venía formándose en la Politécnica de Madrid, y cuenta con un posgrado en gestión de recursos geriátricos por la Universidad de Barcelona. Sigue formándose, hace un MBA actualmente orientado hacia la transformación digital, la Business Intelligence, que es algo muy relacionado con lo que hoy nos convoca aquí, y empezó en la Junta de Andalucía como director general de Personas Mayores. Actualmente, como decías, es el secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación. Su intervención está titulada Fondos Next Generation en las políticas sociales. Daniel, cuando tú quieras. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, antes de nada agradecer tanto a José Ignacio como a Ignacio que nos acompañen, porque creíamos, cuando estábamos organizando esta mesa, creíamos importantísimo realizar un contexto, ¿no? Porque creo que los que hemos estado trabajando dentro de la programación de los fondos Next, pues teníamos muchas de las cuestiones que se estaban lanzando o se han lanzado por parte de mis compañeros esta mañana, las teníamos asumidas y creíamos que era importante a la hora de plantear los proyectos que muchos de ustedes seguramente estén pensando en presentarse a las distintas convocatorias que publicará la Consejería, pues es importante que entendamos bien los fondos.
Bueno, yo he traído una presentación donde vamos a intentar aterrizar todo lo que han contado tanto el secretario general de Economía como el secretario general de Hacienda. Vamos a intentar bajarlo a lo que nos ocupa, ¿no?, en esta feria, que son las políticas sociales. Creo que hoy es un buen día para plantear e incidir en algo que han dicho tanto Joaquín como ambos secretarios, y es que recuperar es distinto a transformarse, ¿no? Y creo que para poder transformarse hay que unir tecnología y servicios sociales. De ahí que Tecnosocial creo que sea el marco completamente imprescindible, ¿no?, en aras de ese plan de investigación que recientemente, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, pues se ha aprobado en Consejo de Gobierno. Esta parte es importantísima, que nos la llevamos clara, que es que tenemos que transformar nuestras políticas sociales, la forma de entender. Tenemos que entender que el marco de recuperación y resiliencia tiene que ser un cambio de cultura de cómo prestamos los servicios sociales o cómo venimos prestando los servicios sociales de aquí anteriormente. Bueno, tenemos la palanca 8, que mis compañeros ya han citado, y dentro de la palanca 8 nos vamos a la componente 22. La componente 22 tiene, como todo el mecanismo de recuperación y resiliencia y los fondos Next Generation, tienen unos objetivos muy claros, que es la recuperación, la transformación, la unidad, la cohesión de los Estados miembros. Todo esto lo tenemos importantísimo y tenemos un papel en los servicios sociales importantísimo. Y antes de adentrarme a lo que posteriormente contaré con los proyectos, quiero explicar el por qué es importante. Es importante, y aquí modera la mesa al responsable de este estudio que hicimos, al que ha hecho mención también la consejera en el acto de inauguración, un estudio en el que realmente este estudio creo que sitúa a los servicios sociales realmente en el lugar que se merecen, en un lugar de lo que realmente somos, que somos un motor económico. Y si los fondos Next y el mecanismo de recuperación y resiliencia concretamente vienen a desarrollar o vienen a impulsar una transformación, una recuperación, quiero que seamos completamente conscientes de cuál es el papel que tienen los servicios sociales dentro de esa recuperación. No tenemos un papel secundario, ni mucho menos, puesto que tenemos una repercusión en el Producto Interior Bruto de Andalucía del 2,5%. Lo ha dicho la consejera. Esto, claro, en cifras porcentuales o en términos absolutos podríamos decir, bueno, ¿y de qué estamos hablando? En términos absolutos, en generación de negocio, podríamos compararnos con las energías renovables, con la banca si quitamos la parte de los intereses y con las telecomunicaciones, nada más y nada menos. En esa liga están jugando a nivel económico los servicios sociales. Generamos 105.296 empleos directos y esto realmente suma un porcentaje muy importante dentro de lo que supone la empleabilidad o el empleo que tiene nuestra comunidad autónoma. Por tanto, es fundamental que la ejecución de los fondos europeos dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia no solamente se haga, sino que se haga en base a esa transformación social de los que se viene hablando en esta mañana. Nosotros, primera consejería del Gobierno de la Junta de Andalucía, que firmamos el convenio que regula tanto los proyectos como hitos y objetivos que nuestra conferencia sectorial nos pidió, se firmó el 24 de noviembre del 2021. Aquí, en este documento, este BOJA, vais a encontrar no solamente los proyectos con un grado de detalle muy importante, sino también cuáles son esos hitos y objetivos, puesto que, como ha dicho el secretario general de Hacienda, son cuestiones importantísimas. Aquí no estamos hablando de elegibilidad, sino que estamos hablando de consecución de hitos y objetivos. ¿Con qué objetivos nos planteamos el desarrollo de estos proyectos? Que a continuación comentaré algunos de ellos. Son 36 proyectos, para hablar con propiedad, son 36 subproyectos y nosotros nos marcamos una serie de objetivos que era aumentar la eficacia y la eficiencia, ganar en agilidad, mejorar el acceso, planificar y diseñar basada en la evidencia del dato. Si os dais cuenta, todos estos objetivos nos podríamos haber marcado en uno, y hemos intentado siempre tener en el centro a la persona. Estamos hablando de servicios sociales, podemos hablar de transformación, de innovación, pero la persona sigue estando en el centro. Entonces, estos objetivos, si los aglutinamos,
sacamos un objetivo único, que es poner a las personas en el centro de la atención, siendo más rápidos, más eficaces, pudiendo evaluar la implicación de las políticas públicas, pudiendo planificar y poder dar los recursos a aquellas situaciones o a aquellas poblaciones que más lo necesitan. Los proyectos, esas 36 actuaciones, se dividen en 3 subproyectos. Cuidados de larga duración, donde vamos a trabajar la desinstitucionalización de las personas con dependencia, mejora del equipamiento y mejora de la tecnología. Un segundo proyecto de la modernización de los servicios sociales, transferencia tecnológica, innovación, formación y atención a la infancia. Aquí quiero hacer un KitKat, si me permitís, para decir a qué hablamos de transformación digital. La transformación digital, y aquí tenemos una diversidad importantísima, especialmente dentro de los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma, puesto que hay centros de servicios sociales, y seguro que algunos de ustedes identifican esta situación con su puesto de trabajo, tienen un nivel de digitalización muy bajo. Por ejemplo, el otro día estuve con el director general de servicios sociales, el centro de servicios sociales donde no tienen wifi, por ejemplo. Entonces, tenemos que llegar o seguir construyendo esa red de tecnología, de innovación social de muchos de los servicios sociales, especialmente los centros de servicios sociales de las entidades locales. Otros centros de servicios sociales, pues sí están avanzados, pues entonces tenemos que seguir esa carrera digital que tenemos que emprender todos, sobre todo intentando ser, algo que ha comentado la consejera esta mañana, completamente equitativos dentro de las herramientas y atendiendo a esa dispersión que tienen o esas características tan dispar que tienen los centros de servicios sociales. Y por último, la atención a la infancia, donde viene un marco una actuación completamente individualizada que posteriormente explicaré. Y por último, el tercer subproyecto, Andalucía más accesible, para la atención a personas con discapacidad. Este subproyecto está dentro del proyecto de País más accesible. ¿Quién vamos a ejecutar estos fondos? Bueno, las entidades locales, el 60,3%. Creo que los servicios sociales comunitarios y los servicios sociales que se prestan dentro de las comunidades de la comunidad autónoma tienen una importancia muy grande dentro de las entidades locales. La siguiente ejecución, casi un 17%. He puesto otros porque hay algunas cuestiones que aclarar con el Ministerio para poder definir realmente este conjunto. Aquí estarían todas las entidades mercantiles y las entidades del tercer sector y un 63% de la consejería. Este 63% nos lo hemos reservado porque queríamos garantizar esa transformación, empezando por la administración competente en materia de servicios sociales. Esto era importantísimo. Pero esto no quiere decir que la ejecución del proyecto, la ejecución final del proyecto, sea única y exclusivamente de la Junta de Andalucía. Aquí, evidentemente, vamos a necesitar entidades tractoras y entidades motoras que nos ayuden a la ejecución y a llevar al término el proyecto. Las líneas de subvención, van a salir 4 líneas de subvención. Aprovechamiento de infraestructuras. Aquí nos hemos dado cuenta que hay una cantidad enorme de esqueletos, de estructuras, ¿no? Que iban a ser futuras, pues, residencias de mayores, de personas con discapacidad, a lo largo de toda la geografía. Estas estructuras están ahí olvidadas o dejadas en el olvido desde el boom inmobiliario, y entendemos que ahí generalmente hay parte de dinero público que está desaprovechado e inmovilizado en esa infraestructura. Por tanto, dentro de una de las principales innovaciones que creo que se ha hecho en esta legislatura, que es el mapa de necesidades de la Agencia de Servicios Sociales, con este mapa lo que se hace es saber dónde están las necesidades de concertación. Nos damos cuenta a una escala de zona básica de servicios sociales o incluso por territorios podemos saber dentro de la población actual y de la población potencialmente dependiente cómo es la relación con los recursos de atención a la dependencia o esas necesidades, como digo, de concertación de la propia agencia. Pues basándonos en esas necesidades vamos a realizar una convocatoria para el aprovechamiento de infraestructura. Otra cuestión importante, transformación tecnológica.
proyectos piloto en servicios sociales y mejora de la accesibilidad. Evidentemente, estos 4 proyectos vienen a transformar. El que casi podríamos entrar en colisión con lo que comentaba el secretario general de Hacienda, de que esto no es un plan para la inversión, es el de aprovechamiento de infraestructura, pero sí vamos a exigir que ese proyecto se adecúe a la innovación en el cuidado de las personas. Aquí hay 3 incógnitas. Bueno, 2 incógnitas y una cuestión a vigilar. Es, primero, si el IVA va a entrar dentro de ser un gasto que se puedan entrar dentro de esta línea de subvenciones. Aquí cada conferencia sectorial está realizando pues, su interpretación y están tomando su determinación. Nuestra conferencia sectorial, la de Derechos Sociales y Agenda 2030, aún no se ha posicionado al respecto. La semana pasada la consejera le mandó una carta al secretario de Estado pidiendo, por favor, pues que a la mayor brevedad posible, dentro del foro y de una manera fehaciente, que entiendo que tiene que ser a través de la conferencia sectorial, pues se posicionará sobre el IVA a este respecto. Otra cuestión que me ha dejado introducida el secretario general de Hacienda es la cuestión de la plurianualidad. ¿Por qué? Porque si venimos a transformar no podemos hacer proyectos pequeños y sacar una convocatoria en cada año de cada marco. Pero claro, la financiación, como ha dicho el secretario general de Hacienda, la financiación está condicionada al cumplimiento de hitos y objetivos. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente de nuestra conferencia sectorial, sino del plan país. ¿Qué ocurre si la conferencia sectorial de industria incumple? A nuestra financiación se podría, no digo que esté afectada, pero que se podría ver afectada. Entonces, es otra cuestión a tener en cuenta, porque si no tenemos garantizada esa financiación a la que ha hecho mención anteriormente mi compañero, ¿cómo podemos nosotros comprometer el gasto a más de un ejercicio, ¿no? Esta es otra cuestión que el Ministerio hemos pedido aclaración al respecto. Y por la característica del sector, de entidades, tanto mercantiles como entidades del tercer sector, hay que tener especialmente cuidado con las ayudas de Estado. Hay que tener especialmente cuidado con las ayudas de Estado. Nosotros estamos trabajando concretamente con la Secretaría General de Acción Exterior, en el que nos están informando al respecto de esta línea de subvenciones si cumplimos este requisito que para nosotros, evidentemente, es importantísimo. Y ya entrando en los proyectos, acabo, Joaquín. ¿Cuánto quedó? 3 minutos. Bueno, 3 minutos, uno por proyecto. No podía traer las 36 actuaciones, he intentado aglutinarlas en grupos. Primero, un complejo de atención en el que nosotros entendemos que hay que hacer una integración y una convivencia de los servicios sociales, donde tienen que convivir y realizar una atención moderna, y donde estos complejos tienen que servir para la Junta de Andalucía, tienen que servir para desempeñar esos planes pilotos que nosotros y que a continuación vamos a ver. Es decir, que los planes pilotos sean gestionados por la Administración Pública y sean sacadas las conclusiones por la Administración Pública y seguramente, como no puede ser de otra manera, como venimos haciendo hace 3 años, de la mano de la Academia. Inteligencia artificial. Hay que incorporar la inteligencia artificial dentro de los servicios sociales. ¿Cuál va a ser la primera parte o cuál va a ser el proyecto que a nosotros nos parece más novedoso y más transformador dentro de la inteligencia artificial? Aplicar la inteligencia artificial a la inspección de servicios sociales, algo que lleva haciendo la agencia tributaria durante muchísimos años. Entonces, con esta cuestión, con este proyecto, ¿qué procuramos? Vamos a procurar mejorar las acciones inspectoras y optimizar la intensidad inspectora. De manera que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que complemente pues, a la inspección como nosotros entendemos, sabiendo dónde tiene que hacer una mayor intensidad de la inspección, en qué recursos, en base al know-how que viene acumulando o tiene acumulada la Administración Pública hasta el momento. Modelos predictivos. Creemos que es fundamental para la Administración y, sobre todo, si gestionamos servicios. Nosotros no solamente gestionamos servicios, sino que lo hacemos para las personas que más dificultades tienen en nuestra sociedad o que mayores dificultades van a tener, ¿no? Porque todos los que estamos aquí, somos potenciales usuarios de los servicios sociales.
Este modelo predictivo lo que pretende es, este proyecto estrella o insignia de este grupo sería el modelo predictivo de atención a la dependencia. Estamos sufriendo una transformación en los cuidados, pero no solamente en la forma de cuidar, sino de cómo quiere la persona ser cuidada. Es decir, si preguntáramos a las personas que están institucionalizadas cuántas de ellas quieren ser institucionalizadas, probablemente dirían muy pocas que sí. Entonces, estamos viendo una transformación hacia los servicios de ayuda a domicilio. Estamos viendo dentro del mapa de necesidades de la Agencia de Servicios Sociales cómo hay zonas que están sobredotadas de servicios y cómo hay zonas que están muy infradotadas. Entonces, pues nosotros lo que queremos es corregir en base a lo que la ciudadanía no necesita, sino la ciudadanía cómo va a necesitarlo. Por ejemplo, hace poco leí una consultora americana que decía que Zara estaba llevando el modelo predictivo para crear tendencias, es decir, cómo se comporta su público objetivo para poder fabricar en cuestiones de 15 días, poder tener en el mercado ya aquellos cambios, aquellas modificaciones de tendencia en el sector textil. Nosotros, y perdonadme por el ejemplo, nosotros a nivel de atención tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ir, la Administración no puede ir como con la sensación que hemos tenido todos en algún momento de que la Administración va 3 pasos por detrás de las necesidades de la ciudadanía y mucho menos si se trata de servicios sociales. Tenemos que adelantarnos, tenemos que ir un paso y medio por delante de las necesidades de lo que nos va a demandar nuestra población. Y planes piloto, y acabo, plan más cerca, donde intentamos aglutinar servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, porque una de las cuestiones que se está detectando en la ayuda a domicilio es que no solamente hay veces que la gente no lo solicita porque si le da una intensidad de hora X, la gente se pregunta, no es una cuestión de intensidad, que también, sino que es una cuestión de qué ocurre si me pasa algo cuando el auxiliar de ayuda a domicilio se ha ido y no vuelve al día siguiente. Entonces tenemos que sumar recursos públicos, tenemos en la consejería el sistema de teleasistencia, uno de los sistemas servicios públicos más valorados de toda la Junta de Andalucía, y tenemos que aglutinarlo. Y por último, cuidados intermedios, donde los centros de cuidados intermedios que ya se crearon están incorporados dentro del mapa de servicios sociales, donde vamos a prevenir la dependencia. Tenemos que adelantarnos, tenemos que esa persona que tiene un cuadro como puede ser un ictus o una operación de cadera, etcétera, el servicio público tiene que procurar esa recuperación para que esa persona no se convierta en una persona con un nivel de dependencia demasiado elevado. New record. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Daniel nos plantea una transformación, como él ha dicho, del modelo de bienestar, o al menos de una parte central del mismo, ¿no? Así que el planteamiento es ambicioso y lo plantea en el contexto que han definido anteriormente pues, nuestros dos amigos Ignacio. Vamos lentos y mal, habría que ver en qué medida esto depende del modelo de gestión que se encarga del proyecto y si hay posibilidad de corregir el rumbo. Nos han planteado que hay fallos de previsión graves que pueden condicionar la ejecución del modelo, algunos errores importantes, y además nos ha dejado sobre la mesa también, pues Ignacio, algún fantasma que pudiera condicionar la evolución futura de las políticas a corto plazo, de las políticas de demanda, de la política monetaria y de la política fiscal. Todo un escenario global realmente interesante, lo dejaremos ahí en interesante, del que cuelgan un montón de situaciones concretas que seguramente a ustedes les interesará plantear. Así que vamos a dar paso a un turno de preguntas, breves si son posibles, para que haya pues al menos unas cuantas de ellas. Si hay alguna pregunta en la sala, por allí parece que hay alguna. Una, dos. Había un micrófono por ahí, que no sé si lo tienen. Pásale la nota. Había una persona que tenía un micrófono. Sí, bueno, no sé dónde está el micrófono. Bien, primer paso. Buenas. Perfecto. Entonces hay 3 palabras pedidas. Sí. Por favor.
Bueno, yo hago de portavoz del foro virtual, que hay 200 personas conectadas. Y la mayoría están comentando bueno, que la gestión es fundamental, una buena gestión para que estos fondos se lleven a cabo, que eso es una gran oportunidad. Pero también comentan alguna pregunta concreta, como por ejemplo, si quizás en estos fondos el porcentaje de la comunidad autónoma es muy elevado, teniendo en cuenta que estamos en un país descentralizado, ¿no? Preguntamos un poco esta cuestión. Sí, el porcentaje de comunidades autónomas. El porcentaje de estos fondos de la comunidad autónoma frente al, ¿no? o lo que representa los fondos o el presupuesto económico de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que estamos en un estado descentralizado, preguntan. También preguntan si puede acercarse el micrófono un poco, es que no, sí. No se le termina de oír bien. No sé si me ha oído. Quitarse a lo mejor un momentito. Sí, preguntan por el tema del porcentaje de la comunidad autónoma, que al estar en estado descentralizado, si quizás es muy elevado el que se ha indicado aquí con respecto al total. Destacan el papel de la gestión, que para esto es necesaria una buena gestión. Se considera también que es muy positivo el que se reciban estos fondos, porque van a suponer un antes y un después. Y también preguntan por el papel de los autónomos. ¿Qué papel o qué oportunidad representan estos fondos para todas las personas autónomas? Bueno, yo, como voy a dar una explicación menos técnica, seguramente que mis compañeros, vamos a ver, aquí hay que olvidarse de hablar de ejecución. Tenemos que hablar de consecución de hitos y objetivos. Nosotros podemos ejecutar el 100% de los fondos y no haber cumplido ningún hito ni ningún objetivo. Y eso vamos a tener una penalización que conlleva el fondo. Entonces, el propio mecanismo. Entonces, hay que olvidarnos de ejecución. Y además creo que esto es una práctica que tendríamos que hacer de forma análoga en el resto de políticas, aunque sea una cuestión autofinanciada. Podemos ejecutar un presupuesto estupendamente, pero luego no haber transformado ni haber conseguido los objetivos que nos marcamos. Con respecto a la buena gestión, ayer hablábamos, la Junta de Andalucía lleva realizado 2 decretos ley de agilización administrativa, que ahora el Secretario General de Economía, el cual ha coordinado ambos documentos, hablamos. Cuando hablamos de buena gestión, hay veces que este marco también viene a transformar el marco regulatorio o burocrático, podríamos decir, que está en torno a la gestión. Porque nosotros aquí hay que gestionar rápido y hay que gestionar con una eficacia que el propio marco temporal del propio mecanismo te exige. Y ayer estábamos hablando con el Secretario General de Economía de que casi es necesario un tercer decreto ley. Y yo, por mi parte, esa cuestión. Sí, yo iba a comentar respecto al porcentaje de las comunidades autónomas. El Estado lo que ha manifestado es que hay voluntad de territorializar un 50%, ¿de acuerdo? Eso es mucho o poco. Bueno, yo creo que con la descentralización en España en algunos componentes es poco. Y además hay algún riesgo de gestión, de falta de gestión en algunos ministerios, no por nada, sino porque los ministerios con competencias muy descentralizadas tienen poca estructura administrativa. Yo creo que los ministerios esperan solventar con los PERTE gran parte de su gestión, ¿no? Pero en aquellas políticas, en aquellas palancas que son de materia muy descentralizada, yo creo que el porcentaje digamos, de gestión por las comunidades autónomas es bajo. Y hay algunas sorprendentemente bajo, que es, por ejemplo, todo el tema referido a transporte y obras públicas. Es decir, lo que va al Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento tiene 11.000 millones y ha territorializado 1.200. 1.200 millones. A Andalucía le han correspondido 180 millones de 11.000. Bueno, eso tiene también componente, digamos, de decisión política importante, ¿no? Entonces, claro, en este área, por ejemplo, pues yo creo que la territorialización debía ser mayor, ¿no? Y en cuanto al tema de hitos y objetivos, si me permiten un minuto, que el ejemplo que les dije que no le iba a contar, se lo voy a contar, porque yo creo que es muy significativo, ¿no? El hito, y además para que vean el nivel de detalle,
El hito 286 asociado a la medida C18I4. Formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento. Descripción del objetivo en el CID. El CID es el documento que España ha firmado con la Unión Europea, ¿de acuerdo? Formación de profesionales sanitarios en el marco de planes de formación continuada. Al menos 90.000 profesionales sanitarios habrán completado un total de 360.000 créditos de formación continuada, lo que equivale a un total de 3,6 millones de horas de formación en el marco de planes de educación continuada diseñados de acuerdo con las prioridades establecidas en la definición del objetivo C18I4. La formación incluirá tecnología sanitaria, sistemas de información. Indicador, profesionales sanitarios formados. Valor meta, 90.000. Fecha de cumplimiento, Q4 2023, el cuarto trimestre del 2023, con el sexto desembolso. Mecanismo de verificación, Ministerio de Sanidad, certificación de número de alumnos formados. Es que, como ha dicho el secretario general, es que esto no es fondos europeos, yo gasto, elegibilidad, luego el verificador. No, no, no. Es que esto va a venir así, de detallado. Es más, luego vas al acuerdo operativo y te dice, el acuerdo operativo, objetivo 282, valor meta intermedio, 60.000, fecha de cumplimiento, Q4 2022. Y lo va a certificar el Ministerio. Y si el Ministerio no lo certifica, porque no has dado adecuadamente los cursos, pues no recibes el dinero. Eso, es que esto es así, ¿vale? Y luego un tema también importantísimo. Hay hitos y objetivos no críticos, que son aquellos que están en el OA, en el Operational Arrangement. Pero están los del CID, que son objetivos críticos. Si no se cumple un objetivo crítico, no recibes el reembolso por la Unión Europea. Y la pregunta es, ¿todo? ¿Parte? ¿Me afecta a mi dinero de políticas sociales que no se cumpla, por ejemplo, no sé, este apartado en sanidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Vamos, yo creo que no lo sabe tampoco ni siquiera el Estado. Es decir, la Unión Europea irá viendo, igual que el tema de los costes. Los costes, claro que hay que actualizarlos, que ahí tenemos un punto gravísimo. Pero, en fin, con esto ya. Gracias. Bueno, muy rápido, ya también por la hora. A ver, yo creo que ha habido quizás un malentendido, ¿no? Cuando antes el secretario general de Hacienda hablaba del 17,1, 17,2, no se refería a que fuera a venir eso de todos los fondos Next Generation, se refería a la parte que se va a repartir entre comunidades autónomas. Si eso es mucho o poco, pues el secretario general antes decía que es un punto menos que nuestra población. Pero es que, permítame que insista un poco más lejos, ese dinero ha llegado a España, porque en Europa han repartido con unos criterios, que no solo es población, son criterios, muchos de ellos de clara solidaridad, de ayudar a los que menos tienen. No donde más han fallecido personas por la COVID, porque si no, Suecia o Bélgica hubieran recibido mucho más dinero. Hemos concentrado ese dinero, los Next Generation, en aquellos países que tienen más desempleo, que tienen menos renta per cápita, que más han sufrido la caída del PIB, como nosotros, y por eso a España llega mucho más dinero. Si hubiéramos repartido entre las regiones españolas, el Gobierno de España, que es quien ha decidido repartir el dinero, si hubiéramos repartido el Gobierno de España con los mismos criterios con los que a nosotros nos ha llegado el dinero de Europa a España, Andalucía no le hubiera correspondido un 17 ni un 18, sino más de un 29%. Hombre, y cabe también recordarlo, y ya con eso termino. Decía Aurioles, el profesor Aurioles, que vivimos en tiempos interesantes, ¿no? Bueno, pues el aforismo chino, ahora que nos toca estudiar a los filósofos chinos, no solo a Confucio, ¿no? Sino que vamos a aprender de los legalistas, ¿no? Que además hablan mucho de eficiencia administrativa, dice, maldito tú que has nacido en tiempos interesantes, ¿no?